Buenas tardes, compañeros. Les vamos a exponer Mimicking and Sharing Emotions, a re-examination of the link between facial mimicry and emotional contagion, escrito por Michelle Olzanowski, Mónica Wolbel y Úrsula Hess. Mi grupo está conformado por Tatiana Cerón, Daniela Fernández y mi persona, Juliet Bolívar. Bueno, en el contexto vamos a iniciar definiéndoles mimetismo y contagio, las cuales son cosas totalmente diferentes, ya que mimetismo es imitar los gestos de la otra persona y el contagio emocional es sentir lo mismo que el otro. Pues claramente esto no es lo mismo, pues no es lo mismo reaccionar a un gesto o a una emoción que imitarla. Y pues los autores se basaron en dos estudios previos, los cuales uno era el estudio típico, en el que los participantes veían imágenes o videos de caras emocionales mientras se mide su actividad facial. Y después de cada imagen o video, los participantes informaban sus propios sentimientos como un indicador de contagio emocional. Y con esto los autores lograron demostrar que la mímica emocional y el contagio coexistieron. Y que esta coincidencia de mimetismo y contagio emocional fue interpretada para mostrar que el primero fue la causa del segundo, o sea que el mimetismo era la causa del contagio emocional. Y por otro lado está el estudio de Sato, Fujimura, Kochiyama, Suzuki. Ellos utilizaron un análisis de ruta para demostrar que cuando los participantes estaban expuestos a expresiones dinámicas, la mímica facial predecía la valencia de las emociones sentidas y las reconocidas. Esto, según ellos, confirmaba que la mímica facial influía en el contagio emocional. Sin embargo, el estudio no examinó los efectos específicos de las emociones particulares, lo que parece críticamente importante porque las manifestaciones emocionales pueden evocar no solo reacciones convergentes, sino divergentes. En general, los estudios fueron más allá de las pruebas de la concurrencia del contagio emocional y mimetismo emocional y no respaldaron la noción de que estos fenómenos estaban causalmente relacionados. El objetivo principal de ellos en esta investigación fue examinar el papel de la mímica facial para el contagio emocional al tratar la mímica como mediador de la relación entre la exhibición emocional del emisor y la experiencia emocional del receptor. El método. Inicialmente se usaron, pues este análisis se usó en 68 participantes, los cuales 48 eran mujeres, y decidieron participar en este estudio a cambio de créditos o cupones de café. Ocurrieron problemas técnicos con las grabaciones de 9 de los participantes, entonces en el estudio solamente se basaron en 59 de ellos, los cuales 41 eran mujeres. Utilizaron 12 videoclips que muestran las emociones de felicidad, enojo, tristeza, exhibidos por modelos caucásicos, los cuales dos eran hombres y 2 eran mujeres, los cuales sirvieron como material de estímulo. Como medidas utilizaron el estado emocional autoinformado. En este utilizaron un cuestionario de emociones sentidas, las cuales contienen 12 adjetivos en total, que se referían a ira como enojo, irritación y enfado, a felicidad como feliz, alegre, encantado, a tristeza como triste, desanimado, azul, y a miedo como ansioso, temeroso y tenso. Decidieron medir las 4 emociones porque, pues como ya se mencionó, las reacciones emocionales en respuesta a las manifestaciones pueden ser convergentes o divergentes. Y pues finalmente como que los participantes calificaban el grado en que sintieron esas emociones usando una escala de Likert en la que se medía desde nada hasta extremadamente. En el EMG facial, como vemos en la imagen, se midió la activación muscular mediante la colocación de electrones bipolares. Uno se puso en la frente
directamente abajo de la línea del cabello. Medimos la actividad del corrugador superficial, que está debajo de las cejas, el cigoto mayor, que levanta la comisura de los labios, y el depresor, que baja la comisura de los labios. Y luego se calcularon los índices de actividad facial específicos de felicidad, ira y tristeza. Especialmente para el enojo y la tristeza, la mímica debe ser indexa por niveles significativamente más altos que corrugador superficial, que la actividad principal del cigomático. El mimetismo de las exhibiciones felices debe ser indexado por niveles significativamente más altos de cigomático y mayor que el corrugador superficial. Y para capturar este patrón se calcularon los índices de actividad facial, restando la actividad del corrugador superficial de la actividad de cigomato mayor. Además, para diferenciar pues, entre la ira y la tristeza, de manera más precisa, ellos calcularon un índice alternativo de actividad facial para tristeza, restando la actividad del depresor de la actividad del cigomático mayor. Sin embargo, dado que la colocación del electrodo para el depresor puede captar la señal de áreas adyacentes, los análisis que involucran las simulaciones de tristeza dependerían del índice de actividad facial más confiable. Luego seguíamos con las evaluaciones sociales y aquí lo que hicieron fue que les dijeron a los participantes que calificaran cada cara en 2 escalas que se refieren a las dimensiones básicas de la percepción social, es decir, si es agradable o no, o si es competente o no. En el procedimiento, el experimento se presentó como un estudio sobre cómo hacer juicios sobre otras personas y también se les informó a los participantes que conectarían electrodos a su piel para evaluar el esfuerzo cognitivo y fisiológico que pusieron en la tarea que estaban realizando. Y los participantes se sentaron frente a un monitor de 30 LL. Adicionalmente, ellos le vieron 12 videoclips en orden aleatorio y cada ensayo fue precedido por un cruce de fijación de 2 segundos y seguido por la escala de emociones autoinformada y las 2 preguntas con respecto a la simpatía y la competencia de la persona mostrada. En las hipótesis de este estudio se manejaron 4 y la primera es sobre el contagio emocional y en esta ellos plantearon que al presentar estímulos de una emoción, las personas van a presentar el mismo estado emocional y en la del mimetismo facial se planteó que cuando hay un estímulo de alegría va a haber mayor actividad en el cigomático mayor y para el estímulo de tristeza va a haber más actividad en el corrugador y depresor. Y para la ira, el cigomático mayor y el corrugador. Y con las evaluaciones sociales, plantearon que el estado emocional influiría en las evaluaciones emocionales. Y por último, también plantearon que la mímica es una causa del contagio emocional. Entonces, con los resultados que sacaron de este estudio en cuanto al contagio emocional, se dieron cuenta que después de la exposición al enojo, los participantes informaron significativamente más enojo que miedo, felicidad o tristeza, como se puede ver en la gráfica de enojo. Y en cuanto a la exposición a la felicidad, los participantes informaron que sentían más felicidad que enojo, miedo o tristeza. Y en cuanto a los que estaban expuestos a la tristeza, los participantes se sintieron más tristes que con ira, miedo o felicidad. En cuanto al mimetismo facial, el análisis confirmó que la actividad facial de los participantes dependía de las expresiones emocionales de los remitentes y que el índice de la actividad facial fue mayor después de la exposición a caras felices, como se puede ver en la gráfica, la que está de color naranja, y que no observaron una diferencia significativa entre la actividad facial en la respuesta a la tristeza y la actividad en la respuesta a la ira. Y por último, en las evaluaciones sociales, las caras felices fueron calificadas como las más agradables y competitivas en comparación con las enojadas y tristes, ya que las caras enojadas fueron calificadas como menos agradables que las caras tristes.
pero las dos pantallas no diferían en términos de calificaciones de competencia y también las calificaciones de simpatía fueron en general superiores a las de a las caras que muestran felicidad y tristeza. En la tabla 1 el análisis confirmó que la exposición a las sonrisas de los emisores predijo la actividad facial, es decir, la actividad general más fuerte del cigomático y la reducción de la actividad del corrugador. Además, la actividad facial predijo que la felicidad era autoinformada. Y también fue significativo un vínculo directo entre las sonrisas de los remitentes y la felicidad autoinformada. Este efecto directo se produjo significativamente cuando se controló la influencia entre la actividad facial, confirmando así que la relación entre las muestras de felicidad de los remitentes y la felicidad autoinformada puede explicarse parcialmente por la actividad facial. Pues en general los hallazgos revelaron que los participantes mostraron y sintieron emociones correspondientes a los remitentes. O sea que también se pudo ver que la actividad facial explicaba parcialmente la relación entre las emociones observadas y sentidas, lo que sugiere que la mímica facial puede estar involucrada en un contagio emocional. Además, que los efectos de la actividad facial surgieron más allá de los sentimientos del receptor y se extendieron a las evaluaciones sociales. Estos resultados están en línea con la noción de que cuando no se proporciona una información adicional sobre los remitentes, las personas generalmente reaccionan a las sonrisas con expresiones emocionales coincidentes porque las sonrisas en general como que señalan una intención de afiliación. Lo que los resultados agregaron a esta observación es que tales sonrisas también pueden provocar sentimientos felices en el receptor a través de la actividad muscular facial, apoyando así la suposición central de la teoría del contagio emocional. Además, la imitación de la sonrisa puede contribuir a juzgar al remitente como más simpático y competente. Y las limitaciones. El contagio, aquí se pudo ver que el contagio de tristeza y enojo fue algo más claro. Pues cabe aclarar que en primer lugar el efecto mediador de la ira fue muy marginal. La razón principal de esto fue que se podía ver la imitación de ira era generalmente débil, lo que está en línea con la suposición general de que las personas, como por decirlo así, evitan expresiones emocionales que obviamente no son afiliativas. Segundo, la medición adicional de la actividad del depresor resultó ser poco confiable. Y tercero, también se descubrió que ni la exposición al enojo ni la exposición a la tristeza condujeron a una mayor actividad del corrugador superse. Solo se observó una disminución de la actividad principal del zogomático. Es decir, que aunque el análisis basado en el puntaje de diferencia entre los músculos cigomáticos y corrugador respalda la idea de que el mimetismo facial puede desencadenar el contagio de la tristeza y la ira sigue siendo débil a esta evidencia. Como pregunta, de acuerdo al tema y desde tu punto de vista, ¿crees que este contagio emocional y la mímica facial influyen en una interacción exitosa con un otro más allá de lo verbal? Muchas gracias por tu atención y que tengan un buen día.